Hola, bienvenidos a este tiempo de oración. Esperamos que para ustedes sea tan especial como para nosotros estos encuentros en los cuales buscamos el consejo, la sabiduría de Dios en su palabra y oramos para que Él nos ayude a ponerlo en práctica. Esperamos que en el episodio anterior haya usted podido comprender la esencia de ese principio clave y que haya podido ponerlo en práctica en su vida. Y hoy vamos a estar aprendiendo un nuevo principio esencial de lo que es seguir a Cristo. Así es, lo hemos llamado en Iglesia Camino nuestra cultura, la cultura de Iglesia Camino. Y en nuestra cultura tenemos este segundo icono donde el símbolo es un corazón, parecido al del Chapulín Colorado, pero con los colores invertidos, rojo con blanco. Un corazón donde usted en el corazón puede entender ese símbolo de amor. Y el icono es, o lo que dice este icono es, amamos a Dios y amamos a las personas. Y es porque esta esencia, este principio fundamental de la fe cristiana se basa en el amor. Jesús dice cosas como: ¿en qué conocerán que son mis discípulos? En que se aman los unos a los otros. No habla de en cómo hablan, en cómo oran, en cómo se visten, sino en que se aman. Jesús hace muchas referencias al amor, pero este amor, como nosotros lo entendemos, como nosotros lo vemos como iglesia, no tiene que ver con un amor superficial, sino tiene que ver con ese amor en esencia que es entrega. Y hoy queremos aprender de esto. ¿Cómo es que podemos amar a Dios y amar a las personas? Y los invitamos a que nos acompañen en oración en este tiempo para iniciar justamente. Hace un tiempo decía mi esposo que la oración no es lo más importante, pero siempre es lo primero. Y en este tiempo también es así. Vamos a, primero que todo, a orar para que Dios nos guíe y que podamos comprender ese mensaje y el por qué esto de amar a Dios y amar a las personas es tan importante, es tan esencial si decimos creer y seguir a Cristo. Así que acompáñenos a orar. Bienvenido a este devocional, bienvenido a este podcast, bienvenido a esta transmisión. Gracias por acompañarnos, gracias por orar con nosotros, por compartir lo que hacemos. Bienvenidos a los que se van conectando ahí de otras ciudades del país, de Bucaramanga, de Valledupar, de Bogotá, de Guatavita. Bueno, todos los que se van conectando nos dejan su comentario. Gracias por dejarnos su comentario. Si tiene una petición de oración, escríbanos. Estaremos orando por ustedes y estaremos orando por ustedes. Así que, por favor, comparta lo que hacemos y sígase conectando a cada serie, a cada devocional. Y que es nuestra cultura, quiero leerles antes de orar esto para que oremos con base en lo que nosotros describimos como este icono. Y es: mediante una genuina comunión con Dios, podemos amarnos unos a otros, amarnos a nosotros mismos y amar a los demás de una manera sana. Y eso es lo que queremos, que aprendamos a amar de una manera sana, a otros y a nosotros mismos, pero principalmente a Dios. Así que oremos. Bendito Señor, te damos gracias por darnos la vida primeramente y por permitirnos estar hoy aquí conectados en este espacio primeramente contigo, Señor. Entender, saber que tú nos amas y que tú nos escuchas, que tú tienes cuidado de nosotros, de verdad es tan especial para nosotros. Mi Rey, te pedimos que tú nos guíes en este tiempo, que tú hables a nuestro corazón, que nos abras el entendimiento y podamos comprender no solamente intelectual, sino con todo nuestro ser estas verdades, Señor, esta verdad que está expresada en tu palabra, pero que está expresada en la persona de Cristo también y que está expresada en nuestra esencia, en nuestra humanidad, en nuestros corazones, porque tú, Señor, nos has amado, porque tú nos has hecho, tú nos has creado, Señor, y vivimos por ti y para ti, Señor. Ayúdanos a poner en práctica lo que aprendamos hoy y que no sea solamente una oración vana y sin sentido, que se lleven el viento estas palabras, sino que realmente sea hecha vida en nuestra vida, que realmente esta sea una oración hecha acción en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos. Gracias por escucharnos, por amarnos, por guiarnos y por cuidar de nosotros hoy y siempre. Amén. Amén. Así que bienvenidísimos ahí los que se van conectando a la transmisión. Que Dios los bendiga y bueno, un saludo para todos los que nos están viendo y los que nos dejan su comentario. Gracias por estar ahí. Así que introduzcámonos en el texto que Dios puso en nuestro corazón o que nos saltó a la vista cuando estábamos pensando en cómo debería ser el carácter de un cristiano, cuál debería ser los principios regentes de un cristiano, el valor de vida que dirija su vida. Y es este texto. Por favor, lee el texto en Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 39. Así es, y incluso el 40 vamos a leerlo en esta ocasión. Y le invitamos a que usted busque su Biblia y tenga usted su libreta de apuntes o subraye este capítulo, esta porción del capítulo de hoy que vamos a estar viendo hoy, porque realmente son muy importantes estas palabras.
son las palabras de Jesús mismo, de Dios hecho hombre cuando estuvo aquí en esta tierra caminando como uno de nosotros. Esta es una de sus enseñanzas sencillas, claras, como todas las que Él nos dejó, pero muy profundas y muy esenciales. Y dice así, le hicieron la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Una pregunta esencial para alguien que verdaderamente quisiera seguir a Dios, a Cristo, o hacer la voluntad de Dios. Y como era una persona, digamos, que estaba pendiente precisamente de lo que hay que hacer para agradar a Dios, de cumplir con las reglas y con los fundamentos y con las premisas, pero también era una persona religiosa, Jesús le contesta de la siguiente manera, va a la esencia. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo su ser, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y yo creo que usted, al igual que yo, y muchas personas han escuchado estas palabras, han escuchado que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Y escuchamos eso con frecuencia y a veces lo utilizamos como una ocasión para dar, para ser generosos, para tener caridad con las otras personas. Pero realmente solamente enfocarnos en amar a los demás sin prestar atención a todo lo que está diciendo Jesús aquí es un error. Y ahí es donde podemos ver personas que tienen vidas desgastadas, se sienten cargadas, molestas, frustradas, dolidas, burladas en algunos casos, cuando han entregado todas sus fuerzas en amar a otros, en entregar a otros, en dar a otros. No está mal. Eso no quiero decir que no está mal, pero en esencia, pero realmente si desconocemos el resto de lo que Jesús está diciendo, esto se puede convertir en un problema que nada tiene que ver con la voluntad de Dios, porque no es la voluntad de Dios que vivamos frustrados y amargados por estar entregando a otros, pero sí es la voluntad de Dios que entendamos este principio fundamental: amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y más importante de los mandamientos. Esto va primero y es lo más importante, es lo que Jesús está diciendo. Y dice el segundo, o sea que esto va en segundo lugar, dice, es semejante, pero es en segundo lugar, no es el mismo, no está en la misma nivel de prioridad, es en segundo lugar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí vemos un orden clarísimo que no podemos perder de vista si pretendemos tener una vida equilibrada, sana y hacer verdaderamente la voluntad de Dios, porque a veces desdibujamos la voluntad de Dios y la cambiamos a lo que a nosotros nos parece y después nos quejamos porque las cosas no van bien y nuestra vida es una vida frustrada. Pero realmente esas personas que viven frustradas creyendo que están haciendo la voluntad de Dios es porque en algo han perdido de vista lo que realmente sí es la voluntad de Dios y están haciendo lo que ellos entienden como la voluntad de Dios, pero realmente no lo es. Así es. De hecho, cuando analizamos la esencia de este mandamiento o de lo que Jesús está diciendo, es amar a Dios. El versículo 15 de Primera de Juan 2 dice, no sigan amando al mundo, ni a lo que hay en él. Si alguno ama al mundo es porque no tiene el amor del Padre. Esto es lo malo del mundo, querer complacer los malos deseos, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. El mundo está llegando a su fin junto con los deseos que hay en él, pero el que hace lo que Dios quiere vive para siempre. Es la esencia. ¿La esencia cuál es? ¿Usted ama algo o a alguien? ¿A quién ama o qué es lo que usted ama? Depende en qué invierte su tiempo, en qué invierte su vida. Mire su agenda y mire sus finanzas. Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿En qué se gasta su dinero y en qué se gasta su tiempo, que es su bien y activo más importante? Y de acuerdo a eso, usted va a entender qué es lo que usted ama. Y si usted ama el mundo, entonces va a gastar las cosas de este mundo, va a invertir su tiempo y sus recursos en las cosas. Pero si usted ama a Dios, va a estar invirtiendo su vida en Cristo, en Dios. Ahora, la pregunta es, ¿yo amo a Dios? La pregunta es, ¿amo a Dios a tal punto que le obedezco y pongo por obra lo que Él me ha mandado? En Juan 14, 15 y 23, Jesús está diciendo esto. No sé si lo tienes ahí, lo podemos leer. De cómo amar a Dios, porque digamos que es clarísimo que el primer y principal mandamiento es amar a Dios. Entender que debo amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo mi ser. Pero ¿qué es amar a Dios? Miremos lo que dice Jesús en Juan 14, versículo 15 y 23. Y recordemos, o sea, esto debe estar enmarcado en este contexto. Primera prioridad, amar a Dios. Y algo que descubrí hace pocos días es que
inicialmente la palabra prioridad no tenía un plural, solamente existía la palabra prioridad en singular, una sola prioridad, solamente una cosa, una persona puede y debe estar en el primer lugar en nuestras vidas. Y es porque es absolutamente cierto y lógico, solamente Dios debe estar en el primer lugar en nuestra vida, en el primer lugar en nuestro corazón. Él debe ser la prioridad. Y teniendo en cuenta esto, ahora vamos a identificar un poco más o aclarar un poco más de qué se trata o cómo amamos a Dios. Manera práctica que Jesús nos enseñó de cómo amar a Dios. Así es. Y en el versículo 15 del capítulo 14 de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, dice lo siguiente: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y está hablando Jesús nuevamente a sus discípulos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y más adelante en el versículo 21, en ese mismo pasaje, dice: ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Es clara la indicación. Amar a Dios significa, se traduce, se refleja en obedecer sus mandamientos, obedecer lo que a Él le agrada, tratar de agradarle a Él, hacer lo que Él nos pide, hacer lo que Él dice que debe hacerse, cómo debe hacerse. O sea que cuando decimos en este icono o en este carácter del cristiano, fuera de la caja, fuera del cubo, fuera de la religión, es amamos a Dios. Jesús mismo está diciendo, este es el principal mandamiento. Vemos por toda la Biblia ese mandamiento, pero también está diciendo cómo es amar a Dios en la vida práctica. No es solo tener un almanaque y un afiche o una lámina en mi carro o una camiseta que diga, amo a Dios, yo lo amo con todo mi ser, o cosas así exageradas que me mande tatuar aquí en la frente, amo a Cristo. Eso no es amar a Dios. O decir que le amo y Señor te amo y repetir que amo a Dios, pero si nuestra vida no refleja que Él es nuestra principal prioridad, que hacer lo que a Él le agrada es para nosotros importante y es lo que buscamos hacer siempre, pues eso es un claro reflejo, es una clara evidencia de que realmente no le amamos. Así que si deseamos amar a Dios, si realmente lo amamos, hacemos su voluntad, cumplimos sus mandamientos, seguimos sus palabras. Esa es la manera en la que prácticamente o de manera práctica podemos reflejar y evidenciar si estamos amando a Dios. Esa es la manera en la que amamos a Dios. Y mire cómo dice Jesús acá en 15, un poquito adelante de tu Biblia, versículos 9 y 10. Yo los he amado como me ama mi Padre. Permanezcan en mi amor. He obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De la misma manera, si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Esa es la expresión de amor de la que habla Jesús. Claro, ¿cómo expresamos que amamos a Dios? Obedeciendo sus enseñanzas, obedeciendo sus mandamientos. No lo vamos a hacer si no las conocemos. Esa es la primera parte del icono, amar a Dios. ¿Cómo amamos a Dios? Conociéndolo, conociendo sus enseñanzas y poniéndolas por obra. De esa manera podemos decir claramente, yo amo a Dios. Y es importantísimo que tengamos una claridad acerca de quién es Dios para poder amarlo, para poder acercarnos a Él. Tener una claridad acerca del inmenso amor con el que Él primero nos amó a nosotros, para poder amarlo a Él de una manera sana, de una manera correcta, no por obligación, no porque toca, no porque alguien me dijo, no porque es parte de las costumbres o porque es una tradición, sino porque es lo que desea y anhela mi corazón en respuesta a su grandioso amor, al amor que el Señor nos ha entregado. Eso es importantísimo. Y si tenemos en claro esa prioridad, Dios es primero, lo amamos primero a Él, eso nos va a permitir vivir el resto de las cosas en nuestra vida, el resto de nuestras prioridades, si se quiere decir, o el resto de las cosas importantes en nuestra vida de una manera sana, de una manera adecuada, de una manera que nos permita vivir en plenitud. Así que ahora sí podemos examinar esta segunda parte de este icono y de este pasaje que les mencionábamos de Mateo 22, versículos 37 al 39. Dice Jesús, el segundo mandamiento se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la instrucción. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí normalmente yo le pregunto a la gente en consejería, y lo uso mucho en consejería este pasaje, o sea que ¿quién tiene que ser la siguiente persona que usted ama? Primero quedó clarísimo a Dios. Y el segunda persona que usted ama, usualmente una persona con una lectura superficial de la Biblia va a decir, al prójimo. No, no es cierto. Dios no nos está mandando a amar a alguien antes que amarnos a nosotros mismos. O amar a alguien más que a nosotros mismos. Claro, aquí ahí nos dice, está diciendo claramente. clarísimo, así es. Ahí dice, ame a su prójimo
como a usted mismo. Entonces, ¿a quién tuvo que amar primero? A Dios, claramente. Y después de amar a Dios, usted va a tener que aprender a amarse usted mismo, porque cuando usted conoce a Dios, reconoce quién es Dios, reconoce que Dios lo ama, que Dios le da valor, que usted no es un descache de sus papás, que usted tiene un propósito, que Dios le dio dones y talento, usted va a comenzar a sanar su identidad, su corazón, va a tener una sanidad interior y va a poder amarse usted mismo como usted es. Y de esa manera va a poder amar a otros de una manera sana. Y ese es el problema. Usted conoce personas en su trabajo difíciles de amar, que pelean con todo el mundo, que nunca están conformes con nada, que les cae mal todo el mundo, que siempre están... Bueno, esas personas no es que tengan problemas de no poder amar a alguien, realmente es que no se aman ellos mismos. Tienen un conflicto con ellos y ese conflicto lo reflejan con todos los demás. Así que si usted es esa persona, le falta el amor de Jesús. Y por eso quiero que vayamos al siguiente texto de cómo poner en la práctica el amar a otros como a nosotros mismos. Ya entendimos, primero conozco a Dios, amo a Dios, eso me va a sanar a mí, me va a permitir sanar mi identidad para poder amarme de una manera sana, ni más ni menos, sino como Dios dice, pero cómo lo llevo a la práctica el amar a otros. Leamos Primera de Juan, desde el versículo 7, capítulo 4, desde el versículo 7 hasta el versículo 21. Entonces leámoslo y analizamos cómo es la manera práctica de amar a otros. Primero, amar a Dios, amar a otros para amarnos, reflejando que nos amamos nosotros mismos. Leámoslo. Y mientras busca usted ahí en su Biblia, pues tengamos muy claro estas prioridades. Si logramos amar a Dios, rendir nuestra vida a Dios, y ninguno lo ha hecho naturalmente, todos nos hemos desviado y hemos hecho lo que se nos antoja a nosotros, a nuestra manera, y no hemos amado a Dios de la manera correcta, porque amar a Dios es obedecerlo, y todos hemos desobedecido a Dios. Pero si ahora entendemos y queremos volvernos a Él, y realmente amarlo y obedecerlo, entonces vamos a tener que prestar atención también a este segundo mandamiento. Dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros. Y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros, para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Wow. Yo creo que es un texto muy diciente y muy claro al respecto de la manera práctica de aplicar en su vida diariamente Mateo 22, 37 al 39. Es como la explicación para párvulos. O sea, por si no le quedó claro la manera en la que Jesús lo está diciendo, por si no ha leído los evangelios, este es el resumen ejecutivo de la manera en la que usted debe amar a otros, amar a Dios. O sea, me encanta cuando dice cosas súper importantes, ¿no? O sea, una que me salta a mí de primera mano a la vista es que el que permanece en Dios permanece en amor. O sea, el que permanece en Dios obedece a Dios y ama a otro. Otra cosa súper relevante es que dice que el que tiene el amor de Dios no tiene miedo. ¿Cuáles son sus mayores temores? La muerte, una enfermedad, quedarse sin trabajo, pasar necesidades, pasar hambre.
La Biblia dice que ninguna de esas cosas nos separará del amor de Dios y que si estamos en el amor de Dios, ese miedo tiene que irse porque Dios cuida de nosotros. Pero si usted todavía sufre de miedos por eso, entonces no ha sido perfeccionado en el amor. Eso es lo que dice Primera de Juan. Ahora, ¿cuáles son sus temores para este 2022? Porque otra vez hay que coger este texto, sacarlo de la idea principal, extraer, exprimirle el juguito y poderlo aplicar a nuestra vida. ¿Qué aplicamos acá? ¿Usted sufre de miedo? ¿Cuál es su emprendimiento este año? ¿Cómo quiere arrancar? ¿Qué está pensando iniciar? ¿Cuál es su proyecto para el 2022 que le da miedo? ¿Qué le da miedo? ¿Un fracaso? ¿El rechazo? ¿La quiebra? ¿Qué le da miedo? ¿La falta de aceptación? No sé, ¿cuál es su mayor temor? Pues si usted tiene ese miedo y controla sus decisiones, es que no ha sido perfeccionado en el amor. Pero también dice que el que no puede, alguien puede decir que ama a Dios y no amar a su hermano, dice que es incoherente, que esa persona es un mentiroso. Porque nadie puede decir que ama a Dios que no ve si odia a su hermano que sí ve. ¿Cómo es su relación con la gente de la iglesia? ¿Cómo es su relación cuando va a la iglesia? Si va a la iglesia. ¿Cómo es su relación con otros cristianos? Le voy a poner una más cercana. ¿Cómo es su relación con su familia? ¿Cómo es su relación con sus hijos, con su esposa, con sus suegros, con sus papás, con sus hermanos, con sus familiares cercanos, con sus compañeros de trabajo, con la gente con la que usted comparte todos los días? ¿Es manifiesto el amor, el perdón, la misericordia de Dios que ya está manifiesta en su vida? ¿O usted es de esas personas que dice, yo amo a Dios, pero odio al que tengo al lado? Pero no me soporto a mi prójimo. Amo a Dios, pero me irritan mis hijos. Me saca la piedra mi esposa. Me frustra mis hijos. Y no hago nada para solucionarlo. Porque, ojo, es normal que tengamos esas emociones. Lo que no es normal es que la volvamos una dinámica práctica de vida. ¿Qué tal si nos sacudimos y entendemos que el amor de Dios cubre multitud de faltas en otros y en nosotros para poder amar y vivir vidas sanas, saludables? Por eso en Iglesia Camino resumimos ese icono de esa manera, mediante una genuina comunión con Dios. Esa genuina comunión con Dios es que vamos a poder amarnos a nosotros mismos, perdonarnos nosotros mismos, sanar nuestro corazón y entonces ahí sí, amar a los demás de una manera sana. En el episodio anterior hablábamos que es muy importante comprender estos principios fundamentales de lo que Jesús vino a enseñarnos a esta tierra, de lo que es creer en Cristo, de lo que es la cristiandad, porque esto también es nuestra esencia. Si decimos creer en Cristo, es parte de lo que somos, es nuestra identidad. Y es importantísimo para poder tener una identidad sana, para poder tener propósitos claros, para poder echar hacia adelante la marcha de nuestra vida y cumplir con un propósito, necesitamos tener clara y sana nuestra identidad. Y para poder tener clara y sana nuestra identidad es importante conocer a Dios. Porque cuando conocemos a Dios, entendemos algo que está escrito y que está dicho varias veces en este pasaje de Primera de Juan. En el versículo 7 del capítulo 4 dice, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. También nos está diciendo que Dios es amor y que Él fue quien nos amó primero. En esto consiste el amor, dice el versículo 10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido por sacrificio por el perdón de nuestros pecados. O sea, tremendo amor. Y más adelante, en el versículo 19 dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y podemos comprender y experimentar esta verdad, esto como una verdad, que Dios nos ama, nuestra identidad es sanada. Porque nos entendemos y comprendemos y nos aceptamos como amados de Dios, personas amadas por Dios. Esa es tu identidad, esa es mi identidad. Somos amados por Dios. Y cuando somos amados, nos sabemos amados, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestras imperfecciones, nuestra identidad es sanada. Porque a pesar de quienes somos, somos amados. Ya no necesitamos estar haciendo o pareciendo algo para poder tener la aceptación de alguien más o la de nosotros mismos, sino que realmente encontramos la plenitud de la vida en el amor de Dios. Y cuando nos sabemos, nos entendemos, nuestra identidad es sanada, al entendernos como amados por Dios, ese amor de Dios nos sana y nos ayuda a poder ofrecer ese amor también a otros. Nos podemos amar a nosotros mismos porque somos amados por Dios, somos creados por Dios, somos hechos como somos, tal cual como somos, nuestras características, virtudes y defectos
por Dios mismo, somos su creación, somos especiales. Y cuando entendemos eso nos podemos amar, porque entendemos que somos valiosos a los ojos de Dios y podemos entender nuestro valor y amarnos también de una manera sana. No porque nos creamos más que nadie, no porque creamos que podemos hacer las cosas mejor que alguien más, no, es simplemente porque Dios nos ama, porque Dios nos ha hecho como somos y porque así como somos creación suya, somos amados por Él, pues nosotros también aprendemos a amarnos de esa manera. Y cuando entendemos eso y entendemos que todos los demás a nuestro alrededor también son amados por Dios, también son creación de Dios, también son especiales para Dios, podemos amarlos de una manera correcta. No por encima de nosotros, no por debajo de nosotros, sino de una manera sana, correcta, como Dios quiere, como Dios nos ve a todos, con amor y misericordia. Así es. La conclusión en primera de Juan 4 es esta, el versículo 21. Dios nos dio este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Facilito. Amamos a Dios y amamos a las personas. El Salmo tiene mucho sentido, muchísimo. El Salmo 40, versículo 8 dice lo siguiente. Dice, Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. Esa es la esencia de amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Deleitarse en hacer la voluntad de Dios. Que no sea una carga, que sea un deleite, que sea su mayor alegría hacer la voluntad de Dios. Y dentro de hacer la voluntad de Dios está lo que dice el versículo 21 de primera de Juan 4. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que con eso en mente lo invito a que ore con nosotros y le pidamos a Dios que ponga ese amor en nosotros. Bueno, Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos permites escudriñar tu palabra, por este tiempo que nos permites aprender de tu verdad, Dios. Ayúdanos, Dios, a llevar esto a nuestra cultura, a nuestra vida, a nuestros valores de vida. Que saquemos a Cristo de la caja, a la religión de nuestra vida, a que saquemos a Dios de las cuatro paredes y que podamos amarte a ti, Señor, de una manera genuina. Amarnos a nosotros mismos y sanar nuestros problemas, nuestros temores, nuestra identidad. Y amar a otros, reflejando tu amor y tu misericordia, Padre. Señor, pongo nuestras vidas en tus manos. Te pido por cada persona que está viendo este video, que está escuchando este podcast, que está acompañándonos en estas transmisiones, Señor. Sé tú, mi amado Señor, llevando a esta persona a un genuino encuentro contigo, a una relación contigo. Espíritu Santo, guíanos, enséñanos, perdónanos, límpianos y llévanos a hacer tu voluntad para ser tus hijos, Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias por orar con nosotros, por orar por nosotros. Gracias por compartir estos videos, por compartir estos podcasts, por compartir estos audios de WhatsApp. Gracias por ayudarnos a difundir y cumplir así el propósito que Dios nos ha dado a nosotros para enseñar su palabra. Gracias por dar. Gracias a todos los que envían ofrendas voluntarias porque nos ayudan a sostener lo que hacemos. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente día y que el Señor sea no solo su centro, como vimos ayer, sino que usted experimente el amor de Dios para sanar su vida y poder amar a otros de una manera sana. Que Dios los bendiga. Chao.